Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver. Vamos a continuar resolviendo la guía de la UAM para el año 2020. En el ejercicio de la izquierda tenemos el siguiente problema. ¿Cuál de los siguientes incisos corresponde al armado del siguiente modelo? Bueno, este problema tiene que ver con razonamiento matemático. Muchas veces nos plantean, ¿verdad? Nos plantean figuras, modelos en tres dimensiones, como es este caso, que es un cubo, ¿verdad? Y que obviamente nosotros en el examen no tenemos un papel para armar el cubo y trazar las caras, armarlas, ni mucho menos, pero lo que nosotros tenemos que tener es la habilidad espacial y visual para poder observar detenidamente, en este caso, las caras del cubo, ¿verdad? Y entonces poder determinar cuál de las figuras o cuál de los incisos que nos muestran, eh, en este caso, cuál corresponde al armado. A veces hay problemas donde te pregunta cuál no corresponde al armado. Entonces hay que tener primero bien claro qué es lo que nos pregunta. El problema nos pregunta cuál de estos cubos corresponde al armado del siguiente modelo. Y bueno, este modelo, esta plantilla, sabemos que corresponde a un cubo. Creo que en algún momento de nuestra educación primaria, secundaria, preparatoria, nos han puesto a armar cubos. En algún momento, quizá cuando vimos el tema de volúmenes, ¿vale? Por eso sabemos que esta plantilla corresponde al armado de un cubo. Ahora bien, ¿cómo podemos atacar este problema? ¿Cómo lo podemos resolver de una forma práctica? Miren, es muy sencillo, pero hay que tener mucha observación. Yo tengo aquí mis cubos armados, ¿de acuerdo? Tengo aquí mis cubos armados y yo lo primero que tengo que detectar es, o identificar, mejor dicho, es la cara superior, la cara que está en la parte de arriba, la cara que está en la parte de arriba, y viendo mi plantilla, deducir cuál es entonces la cara que se tiene que mostrar abajo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí yo podría descartar algunas opciones de respuesta. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar en el orden, ¿vale? Vamos a comenzar en el orden. Tenemos que en el inciso A, la cara superior le corresponde un cuadrado relleno, ¿de acuerdo? Si nosotros ubicamos nuestra plantilla, que en este caso es este cuadrado relleno el que está aquí, nosotros podemos deducir que la cara que está en la parte inferior, ¿verdad? Que la cara que está en la parte inferior, dense cuenta que hay un salto de la cara superior a la cara inferior. ¿Y por qué hago este movimiento? Porque aquí yo observo que tengo este rectángulo blanco, este cuadrado rectángulo blanco, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta cara superior, luego tenemos la cara con el rectángulo blanco, que es esta, y entonces en la parte inferior, ¿verdad? En la parte inferior tendríamos la cara con el triángulo relleno. Y bueno, aquí como veo que no me aparece la cara con el triángulo relleno, entonces puedo decir que voy por el buen camino, ¿de acuerdo? Voy por el buen camino. Ahora, si yo soy más observador, cuando yo ensamblo esta plantilla, esta cara del triángulo blanco se une, a la hora de hacer el doblez, se une con la cara del rectángulo blanco. Y entonces ambas caras quedan a los costados, o mejor dicho, ajá, a los costados de mi cara superior. Y entonces dense cuenta que aquí en esta figura sí coincide, ajá, sí coincide, porque al yo unir estas dos caras, es esta unión de aquí que les acabo yo de comentar, de esta con esta, ¿de acuerdo? Y esta cara, esta arista de mi tapa superior y esta arista de mi tapa superior coinciden con las caras del cuadrado y el triángulo blancos. Entonces coinciden estas y estas coinciden a la hora de ensamblar el cubo. Entonces técnicamente esta es la respuesta correcta. Sin embargo, tenemos que verificar que sea la única respuesta correcta. ¿De acuerdo? No vaya a haber alguna situación por ahí. Bien, ahora nos vamos con el inciso B. Si nos vamos a la misma lógica,
en la parte superior, en la cara superior, tenemos un círculo relleno, ¿de acuerdo? El círculo relleno que nosotros tenemos aquí en nuestra plantilla es este círculo que tenemos aquí. Este es el círculo relleno, ¿de acuerdo? Y entonces, si ubicamos ese círculo relleno como la tapa superior de mi cubo, recordemos que entre la tapa superior y la tapa inferior, entre la tapa superior y la tapa inferior hay un salto de diferencia. Por lo tanto, si en la parte superior hay un círculo relleno, en la tapa inferior tendría que haber, ¿qué cosa? Un triángulo blanco. Y entonces dense cuenta que aquí el triángulo blanco no se encuentra en la parte inferior, sino se encuentra a uno de los costados. Por lo tanto, este cubo no se puede armar con esta plantilla, porque este triángulo blanco tendría que estar en la parte inferior, no tendría que estar en los costados, ¿de acuerdo? Luego nos vamos con el inciso C, ¿vale? El inciso C, y nos vamos un poquito a la misma lógica, ¿de acuerdo? Nos vamos a la misma lógica. En la parte superior tengo un cuadrado relleno, ¿verdad? Que si nosotros lo ubicamos en la plantilla se encuentra en esta posición y por lo tanto en la parte inferior, en la cara inferior, tendría que haber, si hacemos un salto, tendría que haber un triángulo negro. Entonces en este caso, pues en mi figura no me aparece el triángulo negro, por lo tanto puedo asumir que hasta ese momento este cubo sí podría ser posible de armarse con esta plantilla, ¿de acuerdo? Puesto que la cara de abajo, en efecto, no me aparecen las caras laterales, ¿vale? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, como también pueden observar, está la cara del cuadrado negro, está la cara del cuadrado blanco, vamos bien, y luego abajo tendríamos la cara del triángulo negro, ¿de acuerdo? Pero si vamos en este orden, es decir, cuadrado negro, cuadrado blanco, triángulo, cuadrado negro, cuadrado blanco, triángulo, ¿qué tendríamos aquí? Si vamos en ese orden, en esta cara lateral derecha, tendríamos que tener el círculo, ¿de acuerdo? Porque vamos en este orden, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esta cara circular tendría que estar en este costado. Y como pueden observar, no se encuentra en esa posición, ¿de acuerdo? No se encuentra en esa posición. Por lo tanto, entonces, esta figura no se puede armar con esta plantilla. Bien, nos vamos ahora con el último ejercicio, bueno, el último inciso, ¿verdad? Nos vamos con el último inciso. Si nuestra cara superior es el círculo negro está aquí, tendríamos entonces que nuestra cara inferior, la cara inferior que tenemos aquí, si hacemos un salto, tendría que ser el triángulo blanco. La cara inferior tendría que ser el triángulo blanco. Y como pueden observar en la figura, el triángulo blanco se encuentra en una posición que no le corresponde a esta plantilla. Por lo tanto, tampoco forma parte de este cubo de esta plantilla. Y es así como concluimos, pues, que el inciso A es el único cubo que se puede formar a partir de este modelo, ¿vale? Lo ideal sería tener un cubo físico, armarlo y entonces poder determinar cuál de estas figuras no corresponde o cuál corresponde al modelo que se nos está planteando. Sin embargo, como no tenemos esa posibilidad en el examen, lo que tenemos que hacer es ver, observar detenidamente las posiciones de las caras y en base a eso poder determinar cuál modelo sí funciona o cuál modelo no funciona. Creo que esto de observar la cara superior y deducir la cara inferior y a partir de ahí hacer las construcciones, creo que podría funcionar bastante bien, como ya vimos en este ejemplo. Bien, nos vamos ahora con el problema de la derecha. El problema de la derecha dice lo siguiente: ¿cuál es el número máximo de triángulos distintos que se pueden encontrar en la siguiente figura? Y bueno, nos muestra aquí
un triángulo que tiene dos líneas atravesadas y que a partir de esa figura nosotros tenemos que encontrar la mayor cantidad de triángulos posibles, ¿vale? Vamos a ver, aquí afortunadamente los vértices nos los están dando con letras, el vértice A, B, C, D, E y F. Entonces a partir de ahí nosotros podemos ir resolviendo nuestro ejercicio, ¿vale? El primer triángulo que podemos observar, es el triángulo mayor o el triángulo principal que está formado por los vértices A, C y E. Por lo tanto, el primer triángulo sería el triángulo A, C y E. A, C y E, ¿de acuerdo? Ese es el primer triángulo. Luego podemos observar también que tenemos el triángulo A, B, E. Entonces tenemos el triángulo A, B y E, ¿de acuerdo? Después podemos observar que tenemos el triángulo B, C, E, ¿vale? Triángulo B, C y E. Ahí está, ya llevamos 3 triángulos. Después de eso, podemos observar que tenemos también el triángulo A, D, E. Entonces tenemos el triángulo A, D, E. Ahí está. Después tenemos el triángulo A, C, D. Triángulo A, C y D. Ahí está. ¿Cuántos triángulos llevamos? 5 triángulos. Llevamos 5 triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ya llevamos el A, C, E. Llevamos el A, B, E. Llevamos el B, C, E. Llevamos el A, D, E. Llevamos el A, C, D. Ahí está. Ahora tenemos como triángulos, ¿verdad? Tenemos como triángulos este de aquí, A, B, F. Triángulo A, B, F. Ahí está. Y tenemos como triángulo también el A, E, F. A, E, F, porque voy en orden alfabético. Entonces, triángulo A, E, F. Ahí está. Bien, me hace falta un triángulo, ¿de acuerdo? Me hace falta un triángulo. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ya lo vieron? Obvio que sí, porque ustedes son muy hábiles. En efecto, me falta el triángulo DEF. Triángulo DEF. Ahí está. Y entonces podemos concluir que ya tenemos el total de triángulos. Este no es un triángulo, el BCDF, ese no es un triángulo, es un cuadrilátero, hay que tener cuidado. Y bueno, si contamos el total de triángulos que nos muestra la figura, ¿verdad? Los triángulos distintos que podemos encontrar, nos dan un total de 3 y 4, 7 y 1, 8 triángulos. Y esa sería la respuesta correcta de ese ejercicio, ¿vale? Entonces hay que ser muy observadores para poder resolver este tipo de problemas. Estos problemas tienen que ver con razonamiento lógico y matemático. Por lo tanto, les sugiero que busquen más ejercicios, además de los que vemos aquí en la guía, para que se familiaricen con los tipos de ejercicios y sobre todo vayan desarrollando habilidades para resolver cada uno de los retos que nos presenta el examen. Bien, nos vamos ahora con un ejercicio del lado izquierdo que dice lo siguiente. Si formas un tetraedro, vamos a ver, si formas un tetraedro, ¿verdad? A partir de un triángulo equilátero, a partir de un triángulo equilátero, dice, ¿cuántos triángulos equiláteros menores obtienes? ¿Cuántos triángulos equiláteros menores obtienes? Bueno, obviamente lo ideal, como les digo, en este tipo de problemas es tener una figura física y a partir de ahí hacer el armado de nuestros modelos y poder resolver los problemas. Sin embargo, en el examen no vamos a tener esa dicha. Entonces lo único que nos queda es analizar la situación, ¿vale? Aquí dice el problema,
Si formas un tetraedro, si formas un tetraedro a partir de un triángulo equilátero, ¿cuántos triángulos equiláteros menores obtienes? Aquí hay dos palabras clave que primero necesito que recuerden para poder resolver este problema. La primera palabra es tetraedro, ¿sale? La segunda palabra es triángulo, bueno, aquí es concepto, triángulo equilátero, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Qué es el tetraedro? Esa es la primera pregunta que tenemos que tener bien clara. ¿Qué es el tetraedro? El tetraedro, muchachos, es un volumen, es un volumen como un cilindro, un prisma, ¿verdad? Una esfera, un cubo, ¿de acuerdo? Entonces, es un volumen. Sin embargo, el tetraedro tiene una característica particular. El tetraedro se forma con triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? El tetraedro se forma con triángulos equiláteros. Básicamente sería una figura más o menos así. Rápidamente sería una figura más o menos así, en tercera dimensión, ¿de acuerdo? Obviamente estos triángulos de aquí, y el que está a la espalda, son triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Entonces, esta figura viene siendo un tetraedro. Y obviamente, el triángulo equilátero, nosotros debemos recordar que la característica de un triángulo equilátero es que tiene los tres lados iguales, ¿de acuerdo? Tiene los tres lados iguales. Y entonces aquí, lo que nos pide el problema es, dice, tú tienes un triángulo equilátero, ¿sale? Tú tienes un triángulo equilátero, entonces dibujas un triángulo equilátero, aquí lo voy a hacer rápidamente, aunque no se vea muy equilátero, pero trataré de que se vea equilátero, ¿sale? Ahí está. Entonces, no está muy equilátero, pero bueno. Vamos a suponer que está equilátero, ¿de acuerdo? Tenemos un triángulo equilátero y, ¿verdad? A partir de ese triángulo equilátero, yo tengo que formar un tetraedro, ¿ok? Yo tengo que formar un tetraedro. Para aquellos que nunca hicieron un tetraedro en físico, con papel o con cartón, les tengo que recordar lo siguiente. Una vez que yo tengo mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Tengo que marcar los puntos medios de cada uno de los lados. Ese es un punto medio, ese es un punto medio y este es un punto medio, ¿de acuerdo? Y entonces con una regla se unían los puntos medios que acabo yo de marcar previamente, ¿de acuerdo? Entonces se unían los puntos medios, ¿verdad? De lo que yo había marcado previamente. Ahora, estas marcas que yo aquí tengo de color azul son los dobleces. Es decir, si yo agarro una cartulina, dibujo un triángulo rectángulo, le marco los puntos medios de cada lado, trazo las líneas punteadas y doblo por las líneas punteadas, entonces si doblo esas líneas punteadas, se forman las cuatro caras de mi tetraedro, ¿ok? Si doblo esta cara, esta y esta, entonces se forma mi tetraedro. Ahora, la pregunta dice entonces, ¿cuántos triángulos equiláteros menores obtienes? ¿Por qué dice menores? Porque el triángulo equilátero mayor es este principal que yo hice primero, ¿de acuerdo? Y estos triángulos de aquí también son triángulos equiláteros menores al triángulo principal. Por lo tanto, si contamos rápidamente, tenemos un triángulo 2, 3 y 4. Por lo tanto, la respuesta de este problema son 4 triángulos equiláteros menores, ¿vale? Nada más para que lo tengan al tiro. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a resolver un último problema de mi lado derecho, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí. Les digo, hay que resolver muchos problemas de este tipo para que nuestra mente se vaya agilizando en la resolución de los mismos. Bien, vamos a ver otro último problema para este video que dice:
Una botella tiene una capacidad. Una botella tiene una capacidad. Una botella tiene una capacidad total de 9/5 litros. De 9/5 litros, ¿de acuerdo? Ahí está. Una botella tiene una capacidad de 9/5 litros. ¿Sale? Si contiene aceite, si contiene aceite, si contiene aceite en 5 novenos, de su capacidad, ¿vale? Ahí está. La pregunta es, ¿cuánto aceite en litros hay en la botella? ¿Cuánto aceite en litros hay en la botella? ¿Sale? Ahí está. Entonces quiero por favor que lean tantito este problema y que analicen cómo lo podemos resolver. Se los voy a leer nuevamente. Una botella tiene una capacidad, es decir, es capaz de llenarse con una capacidad de 9/5 de litros, ¿de acuerdo? 9/5 de litros. Dice que en este momento esa botella contiene aceite en 5/9 partes de su capacidad. En 5/9 partes de su capacidad. ¿Cuánto aceite en litros hay en la botella? ¿Vale? ¿Cuánto aceite en litros hay en la botella? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo que nos ejemplifique esta situación. Tenemos una botella, ¿ok? Con mucha imaginación dibujo mi botellita coquetona, ¿de acuerdo? Entonces, la botella cuando está llena en su totalidad, cuando está totalmente llena en su totalidad, tiene una capacidad de 9/5 litros, ¿de acuerdo? A veces cuando trabajamos con fracciones nos puede crear quizá algún problema porque no estamos muy familiarizados, pero tenemos que aprender a trabajar con ello, ¿vale? Entonces, tiene una capacidad total esta botella de 9/5 litros. Ahora bien, ¿cuánto es 9/5 litros en número decimal? Pues para convertir esta fracción a decimal simplemente tengo que hacer una división. Entonces, 9 entre 5, 1 por 5, 5 para 9, 4. Pongo un punto decimal, añado un 0. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 40? 8. 8 por 5, 40 para 40, 0. Por lo tanto, 9/5 litros es exactamente igual a 1.8 litros. Casi 2 litros de capacidad. Casi 2 litros de capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener ese dato ahí para lo que se pueda ofrecer. Entonces, ¿verdad? Tenemos que, dice que contiene aceite, si contiene aceite en 5/9 partes de su capacidad, ¿cuánto aceite habrá en la botella? Lo único que tengo que hacer es, bueno, primero entender que la botella no está llena, que no tiene 1.8 litros, sino que solamente tiene, 5/9 partes de su capacidad. ¿Cómo saco una fracción a partir de un todo? ¿Cómo saco una fracción a partir de un todo? Lo único que tengo que hacer simplemente es multiplicar 5/9, que es la fracción que me están dando. ¿Cuánto es? 5/9 partes de mi total. ¿Sale?
lo puedo poner, lo puedo expresar en decimal, ¿de acuerdo? Como lo planteé aquí, o lo puedo hacer como fracción, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es más práctico ponerlo en fracción, porque así multiplico dos fracciones de manera directa, ¿verdad? Dos fracciones de manera directa y me evito de problemas, soy más práctico, ¿vale? Entonces, yo aquí hice la división nada más para que dimensionaran en litros cuál es la capacidad total de la botella. 9 quintos a lo mejor no se les hace familiar, pero 1.8 se les hace todavía un poquito más familiar, ¿no? Pero bueno, quiero saber cuánto le corresponde 5 novenos de 9 quintos, que es la capacidad total. Hago la multiplicación 5 por 9, 45, entre 9 por 5, 45. Reduzco mi expresión y entonces me doy cuenta que en este caso una cantidad que divide a otra es igual a 1. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando mi botella está llena a 5 novenas partes de su capacidad, lo que tiene en este momento de aceite, porque ese es el líquido del que estamos hablando, es 1 litro, ¿de acuerdo? 1 litro de aceite que representa 5 novenas partes de una capacidad total de 1.8 litros. Bien, pues con esos ejercicios seguimos avanzando. No dejen de suscribirse y compartir y estudiar mucho. Nos vemos pronto.